pues, con todas y con todos, la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y la Pontificia Universidad Católica del Perú presentan una nueva coedición titulada Más en las obras que en las palabras, una publicación enfocada en la labor social de la Compañía de Jesús. Para iniciar este evento, invitamos al señor Rómulo Torres, coordinador de la Red de Centros Sociales Jesuitas del Perú, CEPSI, y miembro de la Comisión de Justicia Social y Ecología de la Provincia Jesuita del Perú, quien esta noche moderará la presentación. Adelante, por favor. Muchas gracias a todas y a todos los presentes. Les damos la bienvenida a la presentación del libro Más en las obras que en las palabras. Quisiera empezar diciendo lo siguiente, que tras el Concilio Vaticano II, el rol del catolicismo latinoamericano experimentó un proceso de cambios en torno a su relación con las personas. A partir de entonces, el papel del apostolado social de la Iglesia constituyó uno de los ejes centrales de una innovación pastoral y teológica. Con esta publicación, los autores proponen un diálogo acerca de la dinámica entre la religión, la política y el espacio público, tomando en cuenta las dimensiones subjetivas de los acontecimientos. De este modo, la cartografía que plantea este libro permite discernir sobre la relación entre los miembros de la compañía y los poderes locales, sobre la relación con los beneficiarios de la acción social y en definitiva sobre la acción, y en definitiva sobre la noción y la finalidad de la misión jesuita hacia lo venidero. Y esto es a partir del trabajo de los centros sociales de la Compañía de Jesús que tienen ya más de 50 años, algunos de ellos. Quiero nuevamente agradecer a la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y a la Pontificia Universidad Católica por el trabajo de coedición y a la Oficina de Archivo y Patrimonio de la Compañía de Jesús en el Perú, sin cuyo apoyo esta publicación no hubiera sido posible. Bueno, y ahora quiero decir quiénes nos acompañan en esta noche. Juan Dejo es doctor en teología por el Centre CEPS de París, especializado en historia de la espiritualidad, docente de historia y teología de la UARM, y es autor de Mística y Espiritualidad, misión jesuita en el Perú y el Paraguay durante el siglo XVII. Actualmente es director de investigación de la UARM y encabeza la Oficina de Archivo y Patrimonio de la Compañía de Jesús en el Perú. También contaremos con Mimi Cook, que es ingeniera con más de 20 años de trabajo en la gestión de proyectos de cooperación al desarrollo en Perú. Ocupó el cargo de directiva ejecutiva del Servicio Agropecuario para la Investigación y Promoción Económica SAIPE entre 2001 y 2010, que es un centro social de la Compañía de Jesús al servicio de las poblaciones indígenas Aguajún y Huampis del Alto Marañón. Actualmente labora en Entre Culturas, que también es una institución de la Compañía de Jesús para la promoción de la educación. Por otra parte, contaremos también con Ana María Bedeguin, doctora en Historia por la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Fue profesora titular en la Universidad de los Andes y Universidad Nacional de Colombia. Ha sido profesora invitada en varias universidades europeas y norteamericanas. Actualmente es profesora en Florida International University y sus investigaciones y publicaciones se centran en el estudio de la historia del cristianismo contemporáneo en América Latina. Forma parte del equipo asesor del Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM. También estará con nosotros Rolando Iberico, magíster en Teología y Estudios Religiosos por la Universidad Católica de Lovaina y magíster en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Sus investigaciones están dedicadas a la historia de la Iglesia Católica en los siglos XIX y XX. Ha contribuido con artículos en revistas y libros. Asimismo es autor de La República Católica Dividida, Ultramontanos y Liberales Regalistas, Lima 1855-1860. Actualmente, además de ser docente del Departamento de Teología de la Pontificia Universidad Católica, es investigador doctoral en estudios sobre el Concilio Vaticano II en la Facultad de Teología y Estudios Religiosos de la Universidad Católica de Lovaina y en la Escuela de Teología de la Universidad Católica de Australia. Y por último, contaremos también con Juan Miguel Espinosa, magíster y licenciado en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú y docente de su Departamento de Teología. Actualmente estudia el Master of Divinity en la Escuela de Teología y Ministerio de Boston College. Sus investigaciones abordan la historia del catolicismo en el Perú y América Latina en el siglo XX, principalmente el desarrollo de la teología de la liberación. Ha publicado artículos en revistas especializadas y libros.
entre los que se destaca una biografía de Monseñor José Dahmer en el libro Obispos de la Patria Grande, Pastores, Profetas y Mártires, y próximamente el libro Una Universidad en Salida, Ciudadanía y Responsabilidad Social en la historia de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bueno, nuevamente muchas gracias a quienes nos acompañan esta noche. Y vamos a empezar con las presentaciones. En este momento tomará la palabra el doctor Juan Dejo por 10 minutos. Juan, tienes la palabra. Juan, tienes apagado el micrófono. Lo mismo. Muchas gracias, Rómulo. No creo que sea tanto tiempo el que me voy a tomar, porque en realidad la palabra va a estar en manos de Juan Miguel, Rolando, los autores, y de Mimi y Ana María, a quienes agradezco su presencia. Y por ello quiero comenzar con un agradecimiento a Juan Miguel y Rolando, quienes representan en esta publicación lo que desde la Oficina de Archivo y Patrimonio de la compañía que está a mi cargo, consideramos que es parte de nuestra misión, es decir, especialistas de instituciones de la sociedad civil y del Estado, en algunas otras situaciones, con quienes trabajamos en colaboración solidaria para poner la memoria de la obra de la Compañía de Jesús en el Perú al servicio de la reflexión eclesial y cultural de nuestro país, ¿no? A ellos, pues, junto a mi alma mater, la Pontificia Universidad Católica del Perú, y a Marcial Rubio, quien apoyó entusiasta este proyecto, van nuestro agradecimiento. En la tradición espiritual de la Iglesia, la memoria es, como lo recordaba San Ignacio, de quien hay un eco en el título que se daba a este texto. La memoria es una de las potencias del alma, ¿no? Junto al entendimiento y la voluntad. Desde ella se constituye el sujeto tanto individual como colectivo. Por ello, la memoria que se hace en esta publicación da cuenta de cómo la identidad del sujeto apostólico de las obras jesuitas del Perú se ha constituido por su participación en la sociedad peruana en un momento histórico trascendental como han sido los últimos 50 años y un poco más. La construcción de una democracia aún frágil pasa por el fortalecimiento de las identidades regionales, la representación política de los distintos colectivos que han ido siendo reconocidos mediante su inclusión en la agenda del Estado, gracias a los diversos proyectos que las obras sociales han ido produciendo a través de los años. Esta es parte de la memoria de una misión que pone en relieve la importancia de la praxis como movimiento primero de la fe, como nos recuerda la teología de la liberación. Es solo desde la experiencia comprometida de los individuos en perspectiva comunitaria que se puede posteriormente construir un relato con sentido y proyección teológica. Esta creo que ha sido la intención inicial del proyecto gestado en la conmemoración de los 450 años de presencia jesuita en el Perú, que es donde está el germen de este proyecto. Mirar el pasado para, a partir de la experiencia de la acción de los centros sociales jesuitas y de lo que se llamó la educación popular, se pudiera elaborar una historia que ayudara a las futuras generaciones a hacer de la memoria histórica un signo y derrotero hacia nuevos compromisos ciudadanos, siempre en la línea de inclusión y justicia social. Lo que nos muestra este libro, que presentarán de manera más precisa nuestros invitados e invitadas, es un exhaustivo trabajo de investigación que conjugó la búsqueda de documentos en el archivo, en distintos archivos, trabajos con grupos, de repente de eso nos va a hablar un poco Juan Miguel y Rolando, ¿no? Una metodología muy interesante de trabajo con los distintos grupos, recoger la información, devolver esa memoria trabajada, en fin, ha sido un trabajo bien exhaustivo, muy comprometido de ambos, que además han dejado de lado el tiempo tan precioso de estos momentos en que están ellos elaborando sus tesis doctorales, que creo que son una promesa para la reflexión eclesial en el país. Entonces, todo este trabajo ha sido, diríamos, una historia que va a ayudar, ¿no?, a generar una mayor reflexión, espero, sobre la obra de la compañía, ¿no?, en los últimos 50 años. En sus páginas, en las páginas de este trabajo, resuena el eco de luchas, diálogos, debates fraternos, dudas y replanteamientos, como es natural en todas las instituciones, hechos en gran parte por un colectivo importante de laicos y laicas a quienes esta memoria pertenece,
¿no? Y en quienes la compañía tiene no solo testigos, sino comprometidos colaboradores y colaboradoras en una misión que también es parte de la historia de nuestro país. Felicito pues a todos los colaboradores y colaboradoras de ayer y hoy de los centros sociales, y en su delegado, el delegado de la provincia del sector social, el padre Carlos Silva. Les agradezco también por haber participado activamente para la realización de esta memoria, ¿no? Esta historia, que es también tan suya como la del resto de jesuitas que nos preceden y que formamos parte de la provincia del Perú. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan. Y ahora le damos la palabra a Mimi Cook. Bueno, buenas noches a todos, a todas. Primero agradecer por invitarme a comentar la publicación, ¿no? Más en las obras que en las palabras. Un trabajo, lo ha dicho el padre Juan, pues de recopilación muy sesudo de los investigadores Juan Miguel Espinosa y Rolando Ibérico y publicado por el Fondo Editorial de la PUC. Yo decirles que leer esta recopilación ha sido para mí una gran oportunidad de conocer con mayor profundidad pues, la historia reciente del apostolado social para el servicio de la fe y la promoción de la justicia, una historia que se ha hecho vida y carne pues, en la historia de cinco centros sociales, que son los centros pertenecientes a la red de CEPSI. ¿No? En la publicación se describe la historia, los orígenes y, como decía el padre Juan, pues todos los debates y tensiones y replanteamiento que han tenido para responder cada vez mejor pues, al reto del contexto y de la realidad y de las necesidades de las poblaciones a las cuales sirven, han servido y sigue sirviendo, ¿no? Un poco comentar el libro. El libro tiene un primer prólogo de parte del padre Carlos Miguel pues, Silva, que es el delegado de la provincia en tema de justicia social y ecología. Luego hay un primer capítulo que detalla justamente la historia del apostolado social y la formación de los centros, y luego 5 capítulos que es la historia particular pues, de cada centro que está descrito. Los centros que están descrito la historia pues es el CAIJO en Cusco, el CIPCA en Piura, el CEA el Agustino, el CEO Pilo y el SAIPE, que es el más reciente creación. Empezando por el prólogo, pues eso, destacar del prólogo por las 6 claves de lectura que nos ofrece el padre Calilo. Primero, leer la historia de esos centros es volver a leer la historia del Perú reciente y las historias del Perú a través de diferentes colectivos en condición de vulnerabilidad, pues sean pueblos amazónicos, campesinos de la Sierra de la Costa, migrantes urbanos, y entender pues, su realidad y su historia a través de los últimos 10 años. Es también vivir y leer la historia de muchísima gente, colaboradores jesuitas, laicos, laicas, que han hecho vida y carne su compromiso para la justicia y su compromiso cristiano en el trabajo con en esos centros, ¿no? Trabajo y compromiso de muchas personas. Resalta también como, ¿no?, la articulación entre acción y reflexión, acción e investigación, que es un punto común en todos los centros, a partir de un compartir la vida de las poblaciones destinatarias. Insiste mucho en el valor y el fundamento de la creación de los centros, parte de la inserción de esas comunidades jesuitas, de esos equipos técnicos, de esta cercanía y de compartir la vida con las poblaciones. Luego, toda una evolución muy interesante de los diferentes enfoques de trabajo, de un responder a las realidades y un modo de proceder muy marcado por la identidad y espiritualidad ignaciana, ¿no? Entonces, son las claves de lectura que se nos ofrece. En el prólogo, luego el primer capítulo, pues nos da las claves para entender de dónde nace el apostolado social de la compañía, dentro de la compañía, pero dentro de la Iglesia Universal. Ya se citó en la primera intervención el impacto fuertísimo del Concilio Vaticano II entre los años 62 y 65, pero ya en la compañía, bueno, de más antes, pero se resalta fuertemente pues, el año 49 con la publicación de la instrucción sobre el apostolado social por el padre general Jansen,
que ya plantea pues, proporcionar ¿no? a los hombres y mujeres en condiciones de vulnerabilidad bienes temporales y espirituales, y promueve la creación de los CIAs, de los Centros de Información y de Acción Social, ¿no? que se empiezan a crear en diversas provincias de América Latina, y este movimiento a nivel de la compañía pues se sigue luego en la Congregación General 31, en el año 65, con la definición del objetivo de la pastoral social. También se sigue antes de la conferencia episcopal en Medellín, con la Carta de los Provinciales Jesuitas en América Latina, que es del 68, que es fruto de todo un trabajo de los diferentes provinciales con el padre general Pedro Arrupe. Esta carta va a impulsar y inspirar todo el apostolado social durante más de 20 años en América Latina. Y va a inspirar también la conferencia episcopal de Medellín, ¿no? que es todo un cambio también en la Iglesia Universal. Y yo diría que el momento más cumbre, de repente lo que se destaca fuertemente, es el decreto 4 de la Congregación General 32, que asocia claramente la misión de la compañía al servicio de la fe y la promoción de la justicia. Entonces, en este marco histórico de la compañía, histórico de la Iglesia Universal, pues se van dando la creación de los centros. El 71 el CAIJO, el 72 el CIPCA, el 76, empieza SNCAP, que después se transforma en CEOPILO. En 76 también se crea el PROCAT, que es el centro social que se crea en Junín, pero que lamentablemente se tiene que cerrar después en 1988. El 78 el SEA, y el 90 el SAIPE, ¿no? Y el 75 el CEPSI, como la red de centro que intenta buscar articulación y complementariedad y fortalecimiento entre todos, ¿no? Yo antes de entrar un poco en rasgo, características de cada centro, sí destacar rasgos comunes que se encuentran en todas las historias de esos centros. Bueno, desde mi percepción y seguramente que limitado, yo decía la inserción de las comunidades jesuitas y de los equipos técnicos en los medios populares, en los medios rurales, en los medios campesinos, ¿no? Eso se ha hecho en Nurcos y en Ocongate, por ejemplo, en Cusco, se ha hecho en Piura con la comunidad jesuita que se instala en una comunidad de Catacaos, se ha hecho en el Agustino, ¿no? Todos los centros tienes este punto de partida del convivir, del compartir la vida con las poblaciones para entender su realidad, sus valores, su realidad, su cultura, y poder pues transformar y acompañar esta transformación. Muy fuerte, ¿no? Luego, un producto de discernimiento, ¿no? que se ha inspirado por el Vaticano, inspirando por el apostolado social de la compañía, pero todo un movimiento, pues un discernimiento sobre la realidad social y el compromiso a que nos llama la fe de transformación. Es un llamado a ser contemplativo en la acción. Un compromiso también sale no muy fuerte en todos los centros del conjunto de la misión jesuita en esos territorios. No es un jesuita, es toda la comunidad ¿no? que vive esta reflexión, este discernimiento, este compartir la vida y piensa pues, y diseña e implementa junto con colaboradores laicos y laicas pues esas respuestas, estas transformaciones y esos compromisos. Hacia el empoderamiento siempre, ¿no? Otro rasgo son centros de educación populares, y el enfoque principal en la creación y en la acción que se ha mantenido esos 50 años, ¿no? Una educación popular que busca el empoderamiento social y político de los sectores populares y que se concreta inicialmente, es muy llamativo, esto cosa que no conocía, 4 de los centros, es decir, CAIJO, CIPCA, CEOPILO y SEA, llegan a desarrollar CENECAP, Centro de Formación, que tiene componentes técnicos, sea de construcción, el SEA, sea técnicos laborales más en el CEOPILO, pero también un componente político y de empoderamiento muy fuerte y desde la pedagogía de Paulo Freire, ¿no? Y también el CENECAP que va conjuntamente con programas de alfabetización, especialmente con mujeres en el CAIJO, también en el CIPCA, ¿no? La formación, la educación popular como base y como constante en la acción de los centros. Llamativo también en el caso de CAIJO y CIPCA especialmente, pero en todos los centros, la relación con la academia. En el CAIJO, por ejemplo, también en otras partes, pero CAIJO una relación con las redes eclesiales, con la iglesia surandina y todo el movimiento surandino, ¿no? Como su importancia en la fundación y la orientación. Lo decía el padre Juan, todo
es también muy interesante ver todos los debates, reflexiones y tensiones internas que ha provocado un poco en el devenir de los centros frente a situaciones, pues por ejemplo, ¿no? qué enfoque es más social, más técnico en época de crisis económica, qué enfoque de cooperativismo, articulación con el mercado. Eso fue un debate muy interno muy fuerte en el CIPCA, y en esta tensión de buscar siempre un mejor servicio y un mejor acompañamiento hacia un MAGIS, ¿no? Hacia el MAGIS. Y también una evolución interesante en muchos centros, cómo han empezado de acciones muy comprometidas con poblaciones locales, como muy cercanas a los campesinos, y cómo han ido al campesinado o a las organizaciones de base, y cómo han ido evolucionando de lo local hacia una mirada regional, sin perder compromiso, acciones, cercanía local, pero ya con actuar como actores regionales, pues más de incidencia, de articulación y de otros papeles, ¿no? Y finalmente, la publicación nos recuerda y marca un poco de ritmo la historia de los centros frente a los momentos históricos de Perú. Es decir, un momento pues hacia los años 80, entre pues el inicio de Apostolado Social y el Vaticano II, de inserción y refundación de la compañía y de la iglesia. Luego el tema, la década de los 80 hasta 92, todo el tiempo de violencia política, autoritarismo y neoliberalismo entre el 92 y 2000, el retorno a la democracia, como decía, muy frágil para construir a partir del año 2000, y bueno, eso todo el reto de articular la sociedad civil y forjar pequeños productores y hacia la generación de ingresos y de sustentabilidad, ¿no? Luego, eso es una mirada conjunta. Entonces, rápidamente, que se me va a ir el tiempo, ahí Rómulo me avisas, pero rápidamente subrayar algunas características especiales de cada centro. La publicación es muy rica, yo creo que ¿no? una fuente de información ineludible para todas las personas que estamos interesados o involucrados en el sector social. Cada capítulo es un tesoro ¿no? de historia de cada centro, pero rápidamente señalar algunos temas que a mí, de cada centro. Por ejemplo, el CAIJO, le he dicho, marcado por el movimiento de la Iglesia Surandina, la reforma agraria, la creación de un centro de formación, la dimensión de CAIJO de atención a la familia, a la comunidad y a la región, el trabajo con mujeres y el trabajo ¿no? directo con el campesinado con mirada regional. Es decir, un poco lo que he dicho, ahí reflejado en el CAIJO. El CIPCA empieza por un programa de alfabetización muy articulado y respondiendo a la implementación de la reforma agraria. Empieza por una inserción de la comunidad jesuita en la comunidad campesina San Juan Bautista de Catacaos. Promueve el cooperativismo como respuesta para empoderar a la población frente a la reforma agraria. Y también una cosa que ha marcado muchísimo la historia de CIPCA es el fenómeno del niño en 1983, que posiciona el CIPCA como un actor más cercano, bueno, el interlocutor frente a la emergencia con la población campesina, y que le promueve también como un actor de ámbito regional. CIPCA, interesante, es uno de los pocos centros que cuenta con un área de investigación independiente. La investigación es presente en todos los centros, pero CIPCA es de repente uno de los centros que más lo ha desarrollado, y con un centro de documentación y una radioemisora que más adelante se transforma en Radio Cultivar Intelta, pero que lo posiciona también como un actor de referencia en temas de información y análisis a nivel regional. Una apuesta de CIPCA a desarrollar la construcción de la sociedad civil, se posiciona como un ente articulador entre gobierno, municipio y sociedad civil, y bueno, como ha ido posicionando también, por tema de recursos y prioridad a nivel local, pues con un enfoque territorial y priorizando ciertos espacios, pero sin perder, como decía antes, esta actoría, influencia, incidencia a nivel regional. Seal Agustino ha ido atendiendo la migración andina hacia Lima. Se fundó acompañó ya, cuando llegan los jesuitas en el Agustino, ya llevaban 10 años los movimientos de migración y de ocupación. Entonces ahí ha sido acompañar a las organizaciones de base en su reivindicación de derecho a la vivienda digna a través del empoderamiento de sectores marginados, también a través de una propuesta formativa más articulada por la autoconstrucción y en componente de formación política, siempre presente en todos los centros.
en la época de violencia, acompañar, resistir a la violencia que entró en el Agustín fuertemente, pues a través de fortalecimiento de las organizaciones, abrirse luego a organizaciones de mujeres, de jóvenes, e ir desarrollando con el tiempo pues un programa económico también, bueno, de gobernabilidad, un programa económico a través de la cooperativa de ahorro y crédito y un compromiso también en los últimos años en la igualdad de género y la prevención de violencia. CEO Pilo, de repente, no, dice la publicación y concuerdo con eso, es de repente el centro menos conocido de la provincia, atiende a todo el movimiento migratorio de los Andes hacia Hilo para mano de obra a grandes empresas. Ahí primero el CNCAPE pues, ofrece capacitación laboral y habilidad política y sociales a los obreros para una mejor inserción y reconocimiento laboral. CEOPILO plantea desde casi los inicios, bueno, CNCAPE, después que se transforma en CEOPILO, todos los desafíos de la justicia socioambiental con el tema del agua, con el tema de la contaminación. Es uno de los primeros centros a plantearlo. Y tiene actualmente, pues eso, la línea de educación y ciudadanía, gobernabilidad regional y local, ¿no? También una mirada, empezó con Hilo y tiene una mirada regional a nivel de Moquegua y un componente muy grande de desarrollo económico inclusivo. Voy muy rápido y en la publicación es mucho más rica que esto, pero para resaltar esto, el SAIPE recoge la historia de los jesuitas en el Alto Marañón, que están presentes ahí desde 1944, con un reto, una primera etapa de misión muy tradicional que se transforma poco a poco con la influencia de Vaticano II, pero que en este transformar también encuentra tensiones con voluntarios españoles, el Grupo de Desarrollo Alto Marañón, bueno, que produce pues ciertas tensiones y también en este conflicto y en esta renovación de la Iglesia de la Compañía ajusta su misión buscando el empoderamiento y su trabajo buscando el empoderamiento de las poblaciones, de las poblaciones indígenas, y el SAIPE surge en este contexto en un diálogo entre las comunidades indígenas a través del Consejo Agronómico Ambisa y el SAIPE, no sin resistencia de algunos dirigentes, pero un pedido de las comunidades pues, para al SAIPE de poder acompañar pues, la generación de alternativa de seguridad alimentaria y generación de ingreso, seguir fortaleciendo el territorio, la seguridad del territorio indígena, la formación de jóvenes, ¿no? Una cosa que ha marcado muchísimo al Alto Marañón es el Baguazo en 2009, que hace replantear al SAIPE y fortalecer todo el área cultural y de formación de liderazgo, ¿no? Y empieza todo un programa de formación de liderazgo. Y bueno, la zona del Alto Marañón es de repente pues una zona donde la iglesia tiene muchísima menos presencia e historia que en otra zona costera o andina del país, y que también sigue presentando muchos desafíos de cómo seguir acompañando los nuevos retos de la población indígena pues en su reivindicación de autonomía política territorial, en una expansión de un Estado más presente pero carente de enfoque intercultural, y otros retos que obligan un discernimiento permanente de qué rol debe cumplir la misión pues, al servicio del Tajimat Pujut, del buen vivir de los pueblos indígenas. Y al final, para concluir, bueno, como hace la publicación, pero también un poco para añadir un poco qué retos, ¿no? Tienen ahora los centros sociales, pues algunos, como decía Juan Dejo, pues de 50 años de historia. Entonces ahí, pues ir viendo, ¿no? Primero, ¿no? Reconocer en la historia de los centros y la historia de compromiso, de vida y de fe de mucha gente que ha trabajado y que sigue trabajando en los centros, reconocer que son lugares para vivir tanto la enriquecedora atención de ser contemplativa la acción, como el inacabado proceso de integrar la vida espiritual y la vida apostólica. Como decía, pues eso, hacer carne y vida la misión de promover la fe y promover la justicia, servicio a la fe y promover la justicia. Luego, plantear, claro, cómo los centros ahora, ¿no? En el discernimiento de cómo responder a las preferencias apostólicas de la Compañía Universal y de la Iglesia. Dije, cómo incorporar pues el caminar con los excluidos, el acompañar con los jóvenes, el cuidar de nuestra casa común, que es el gran reto ¿no? que nos ofrece tanto la Compañía como la Iglesia, y mostrar el camino hacia Dios, pues en su misión ahora, respondiendo a la nueva realidad, a las nuevas necesidades. Y de la Iglesia, por ir recogiendo e incorporando lo que nos ofrece el Papa a través de Laudato Si, Fratelli Tutti, o la exhortación para la Amazonía, ¿no? Este reto de ir ver cómo en el actuar de los centros se va a incorporar esto, y cómo también
los centros, pero el conjunto de la compañía en Perú va fortaleciendo la dimensión social, ¿no? que la misión común de todas las obras y comunidades jesuitas en el Perú. Y ahí en sus diversas dimensiones, ¿no? Cómo acompañar, cómo seguir desde la inserción alimentando la misión, alimentando el discernimiento y cómo seguir compartiendo vida y cómo llegar también a nuevas realidades de exclusión y de vulnerabilidad, ¿no? Por ejemplo, el público joven, que es una de las preferencias apostólicas, y otros colectivos pues que hay que seguir acompañando y sobre todo desde la inserción, ¿no? Cómo servir también a esas poblaciones desde el sentir con y la cercanía, pero también desde el profesionalismo y la eficiencia, ¿no? Ahí yo creo que sería muy interesante completar esta reflexión con todo el texto, por ejemplo, de Genocidad y Eficacia del padre Roberto Jaramillo, ¿no? Presidente de la CEPAL, como una misión de calidad, de cercanía, pero también de impacto y de transformación en una realidad y en un contexto donde los actores son distintos, muchísimo más plural, mucho más variedad, la comunicación, las expectativas, los ritmos son distintos, ¿no? También la dimensión de sensibilizar. Yo estaba pensando, dije, bueno, las últimas elecciones, las situaciones actuales nos da cuenta de un Perú fracturado, de un Perú que no se conoce, que no se valora, que se sigue discriminando. Entonces, ¿cómo la compañía a través de los centros y de todo el conjunto de esas obras poder sensibilizar y hacer que entre peruanos y peruanas nos reconozcamos, nos valoremos y ser puente de solidaridad, ¿no? Cómo sensibilizar a este compromiso, a este Perú que necesita reconciliarse, ¿no? También la misión para la justicia y la reconciliación. Luego, dos dimensiones más, investigar y defender, que supone ir a... Sí, termino. Investigar y defender, pues, es decir, cómo en colaboración con el centro académico, otros actores, empresas también, actores con los cuales estamos menos acostumbrados a trabajar, poder contribuir a la producción de conocimiento, al fortalecimiento de capacidades y a la incidencia al cambio de políticas públicas, ¿no? Sin olvidar que lo que buscamos es la transformación de estructuras injustas. Dos temas más, un poco rápidamente, el discernimiento permanente y la identidad ignaciana, ¿no? Cómo cuidar la formación espiritual, personal y profesional de nuestros equipos y colaboradores, fortalecer el vínculo con la misión, ¿no? Y explicitar de repente más nuestra identidad, especialmente con las poblaciones a quien servimos. Quiero terminar ¿no? con una cita del Papa Francisco que hacía en el encuentro por los 50 años del Secretariado por la Justicia y Ecología de la compañía, lo que cita el padre Calilo en el prólogo, que dice que no, mensaje para el sector social de la compañía, que decía, abran futuro, susciten posibilidades, generen alternativas, ayuden a pensar y actuar de un modo diverso, sean obreros de la caridad y sembradores de esperanza, camine cantando y llorando, que las luchas y preocupaciones por la vida de los últimos y por la creación amenazada no les quite el gozo de la esperanza. Yo creo que luchemos, actuemos, pero con esperanza y con alternativa y con futuro. Eso sería, les invito a leer, es una lectura maravillosa y agradezco la oportunidad nuevamente que se me ha dado de poder leer y gozar de esta publicación. Gracias. Muchas gracias, Mimi. Y ahora le damos la palabra a Ana María Videgain por 15 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias tanto a las universidades que propiciaron este trabajo, pero sobre todo a los autores y una muy calurosas felicitaciones, ¿no? A Rolando Iberico y a Juan Miguel Espinosa. O sea, para mí es muy grato y un agradecimiento también de que, como acaba de decir Mimi, haber tenido la oportunidad de leer este trabajo, ¿no? Y que me hayan honrado con la invitación. Sí, creo que es una de las, justamente el trabajo de ellos, en general, no solamente sino en otros espacios que hemos estado participando juntos. Me da mucha alegría y mucha esperanza por ver cómo jóvenes historiadores van retomando esa importancia de mantener esa memoria, ¿no? Como anunciaba al principio el padre Dejo.
Y en ese sentido, es decir, creo que este trabajo, la calidad del trabajo es excelente, como ya lo mencionaba los que me precedieron, pero me parece muy importante tanto el manejo de las fuentes como la metodología que usan, y esa apertura hacia lo que podríamos llamar una investigación participativa y una forma de encarar, una forma de mirar, poniendo en el centro a los sujetos que tradicionalmente habían sido descartados u olvidados. Es decir, aunque es una historia del trabajo de los jesuitas, de los centros sociales, llevado adelante por una comunidad religiosa, de la importancia que tienen los jesuitas. Sin embargo, uno siente en la lectura que la mirada está sobre todo en quienes son los destinatarios de esta labor. Y en ese sentido me parece que no solamente tiene una gran fuerza y una gran importancia el trabajo, sino que desde que empecé a leerlo lo vi como un modelo, no conozco otra experiencia, un modelo para otros países. O sea, esa va a ser mi sugerencia para muchas gentes. O sea, los casos que yo he estado más en algunos países que conozco, casos más cercanos, aunque los procesos pueden haber sido distintos, porque evidentemente, también como señalaba Mimi, están enmarcados por las características en cada país, de cada región, las necesidades de atender a aquel que es el más vulnerable, al que se centra el trabajo. Y uno puede ver la diferencia, el caso que tal vez más conozco, el caso de Colombia, por ejemplo, el enorme compromiso con el tema de la paz, al cual también, por otro lado, en Perú también de otra manera, porque fue otra el proceso también se dio. Me ha hecho reflexionar mucho, me ha hecho recordar también muchas experiencias en otras partes. Entonces realmente me parece un modelo. Por otro lado, es un periodo, el periodo de la historia de la segunda mitad del siglo XX, es un periodo en el que la historia todavía tiene mucho que decir. Sí, yo creo que es un periodo en el que hay que seguirle hincando el diente y mirándolo justamente en esa enorme diversidad de experiencias que surgen después del concilio, e incluso, como señalaban un poco, la experiencia que se empieza a replantear, los procesos que se empiezan a dar después en el caso de Europa después de la Segunda Guerra, pero es también en el caso de América Latina. O sea, los años 40, 50 empieza a producirse un cambio significativo que toca a muchas instancias de la vida de la Iglesia. Y en ese sentido es interesante mirar de qué manera los distintos sectores de la Iglesia van encajando en esa caminada nueva y en esa preparación al concilio. O sea, a pesar de que el concilio hace un gran cambio y trae una cantidad de novedades, la recepción, yo creo, que del concilio no hubiera sido posible si ya no hubiera habido un campo de cierta manera abonado. O sea, había ciertos sectores escuchando esa voz y esperando esa voz y esos cambios. Y en ese sentido, pues pienso que se menciona en el caso de la compañía, pero es un proceso que vive todas las congregaciones, toda la vida religiosa, ¿no? A partir de Perfecta Caritatis, que una característica muy interesante de América Latina ha sido lo que justamente se señalaba, el proceso de inserción. Ese proceso de inserción que ya también no solamente entre el mundo religioso se había dado, y habría muchas cosas para mirar y evaluar sobre eso, pero lo inician incluso los laicos. Sí, es muy, muy particular. O sea,
sobre todo las organizaciones de jóvenes de Acción Católica que resuelven, aún siendo ya terminando su vida profesional, irse a trabajar como campesinos o irse a trabajar en la soledad. Pues claro, los procesos son distintos, los costos, las posibilidades, los procesos políticos, las dificultades, pero el tema, esa preocupación de estar me parece que lo que tienen los centros y lo que va a crear aunque está en el ambiente, lo que va a crear, creo que esta experiencia de los jesuitas es darle un cauce, y es darle una forma, porque creo que hubo muchas cosas, pero de repente no lograron esa articulación que me parece que le da la compañía en sus centros. Y en esas características. La otra cosa que me pareció interesante es que señalaron la participación de laicos, no solamente como receptores, sino de laicos que participan acompañando el trabajo que viene, también como profesionales, acompañando a ese caso. Y en ese sentido también que la otra cuestión que sí es importante señalar es la ruptura, es decir, la creación de los centros, la formación y el desarrollo, aunque ya se planteaba como lo señalan los autores muy claramente, con la primera iniciativa del padre Hansen, y después como Mimi mostraba la importancia que tuvieron la Congregación General del 91, la del 32, sobre todo la forma como se recibe Medellín y cómo la repiensa en Medellín. Creo que eso marcó también o muestra una forma en la que hay un cambio histórico en la compañía. O sea, cuando uno mira la historia, evidentemente a partir de ahí, este periodo, y creo que en la historia del siglo XX, así como la historia del periodo colonial lo reconocemos por las misiones y lo reconocemos por, es decir, en el caso de la historia de los jesuitas, ¿no? Hablo de las misiones y del trabajo en los colegios y en las universidades. Indudablemente el periodo de la segunda mitad del siglo XX es esa eclosión de centros, que fue tan significativo, no solamente pues como los autores lo muestran para el Perú, sino en muchos casos. O sea, pienso en los centros de Venezuela también, incluso grupos de trabajo, de reflexión, como el Gumilla, como el CINEP, como el centro del Belarmino. O sea, hay una serie de centros que han marcado además y que han tenido impacto en el país. O sea, que se convirtieron en referentes. Es decir, el CINEP en el caso de Colombia, por ejemplo, es un referente nacional, como pasa también, como lo señalan los autores, para el caso del Perú. Y en ese sentido, bueno, sí hay una cantidad de elementos que a mí me llevaban a pensar, como digo, a ubicarlo en ese momento, se hacen parte de una historia que no es solo del Perú, es de la historia de América Latina, aunque evidentemente el trabajo se refiere a estos centros. Pero eso es lo que hace interesante la mirada. No es una historia solo del Perú, sino de una caminada que es muy importante y que creo que una riqueza muy grande que tiene este trabajo es la apertura, y en eso marca un cambio también, yo creo que en la historia de la compañía, es decir, creo que hago la poco historia más largo del siglo XX, en su relación con los otros sectores de la iglesia. O sea, está mucho más presente en la misión de la iglesia, sea articulando laicos, sea trabajando con el episcopado, que fue, aunque siempre hubiera tenido, la relación hoy, la articulación y cómo a través de estos mismos centros han sido iluminadores para poder potenciar unas nuevas formas pastorales. Y eso también me parece que el trabajo muestra, o sea, los que analizamos la historia de la iglesia, nos muestra ese enorme aporte.
bueno, no sé si me pasé, porque ya lo vi a Rómulo por ahí aparecer. En todo caso, bueno, realmente mis felicitaciones, fue una alegría y adelante, y para mí se convierte esto en un modelo para el conjunto de América Latina, porque no conozco ningún otro estudio similar. En eso están marcando también un camino. Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado a participar en esta presentación. Muchas gracias, Ana, por tus valiosas palabras y has hablado en el tiempo. Y bueno, le damos ahora la palabra a Juan Miguel Espinosa, uno de los autores del libro. Muchísimas gracias, Rómulo, y muchísimas gracias también a los generosos comentarios de Mimi y de Ana María, así como a las palabras de bienvenida y de Marco que nos ha dado Juan Dejo el día de hoy, ¿no? Yo fundamentalmente voy a presentar algunas claves para poder ubicar los objetivos y la metodología del libro, que ha recibido buenos comentarios y eso nos alegra grandemente, que se haya entendido, valorado, y incluso pues Ana María habla de que puede servir como modelo para otro tipo de investigaciones similares, ¿no? Entonces voy a detenerme un poco a hablar de eso y para eso tengo unas diapositivas bien cortitas para acompañarnos. Yo lo primero que diría es que el libro es producto, como ya lo decía Juan, de alguna manera, de un esfuerzo de colaboración entre distintas instituciones, la Universidad Católica en primer lugar, con el Departamento de Teología y la especialidad de Historia de la Facultad de Humanidades de esa universidad, y la Compañía de Jesús a través de la Oficina de Archivo y Patrimonio y del sector social, concretamente la red CEPSI, que ya se mencionaba, ¿no? Yo creo que eso es un primer elemento importante, ¿no? Este libro surge como un pedido. Usualmente los investigadores estamos en la dinámica de nosotros ser los que planteamos cosas a investigar. Aquí más bien llegó como un pedido, ¿no? En el marco de los 450 años. Y apreciamos mucho la confianza en ese momento de Juan Dejo y de Carlos Miguel Silva, jesuitas encargados del sector social y del archivo respectivamente, para confiarnos esto que tomó su tiempo, pero que creo ha sacado buenos frutos, ¿no? Luego, me parece también importante señalar que si bien el apostolado social es un tema súper amplio, con muchas posibilidades de entrar a nivel de su implementación, de su encarnación, nosotros decidimos centrarnos en los centros sociales, porque nos parecía que eran justamente espacios muy ricos para explorar esta interacción reflexiva e inserta en la realidad entre la iglesia y el mundo social, ¿no? Creemos que estas instituciones, de una u otra manera, instituciones de los jesuitas, pero también instituciones promovidas por la Iglesia Católica en otras regiones y en otros países también. Creemos que estas instituciones son muy fascinantes por ser espacios forjadores de comunidades profesionales e intelectuales, ¿no? Laboratorios para la construcción de visiones de la realidad a partir de este vínculo empático y cercano con los movimientos sociales y otras organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Creemos que allí había y hay todavía mucha posibilidad de seguir reflexionando históricamente sobre esto, ¿no? En tanto, son instituciones promotoras de espacios de concientización y organización de sectores populares, así como ejecutores de proyectos de desarrollo, hoy en día, como mencionaba Mimi, a nivel incluso de colaboración con los gobiernos regionales, con el Estado, presente a nivel de gobierno local o de gobierno regional, ¿no? Entonces, creemos que hay mucha todavía riqueza por explorar aquí. Y como ya se decía, de alguna manera los objetivos responden a una doble finalidad, ¿no? Una primera, un objetivo mucho más académico, un aporte para
para entender las dinámicas entre religión, política y espacio público en América Latina, y estos encuentros y desencuentros entre la Iglesia Católica, la sociedad civil organizada y los movimientos sociales en el Perú contemporáneo. Nos ha agradado mucho, al menos a mí, creo que Rolando será la misma idea, de escuchar de parte de las comentaristas este eco de que, sin duda, no es solamente una historia de los jesuitas lo que tenemos aquí, es una historia de la sociedad civil en el Perú, de los movimientos sociales en el Perú, desde una historia del Perú desde las periferias, desde estos espacios de movilización popular y de construcción ciudadana desde los sectores populares, ¿no? Y de la manera como la Iglesia aprendió y sigue aprendiendo, creo, a ubicarse en estos espacios, ¿no? Pero a la vez, creo yo, también es una investigación con un objetivo social, ¿no? Lo decían varios y nos parece importante resaltarlo, ¿no? Es contribuir al registro y difusión de la memoria histórica institucional de la Compañía de Jesús en el Perú y ser un instrumento para el discernimiento de jesuitas y colaboradores laicos, examinando los desafíos de hoy, ¿no? Es un traer la memoria, pero también para responder desde hoy, ¿no? Y también es una memoria sin duda eclesial que involucra comunidades cristianas, porque muchos de estos centros sociales están adscritos o revinculados a parroquias, movimientos cristianos, a la Iglesia del Surandino, en el caso del Caijo. Entonces es también una memoria de la Iglesia en su sentido amplio, y es también una memoria social por justamente lo que decíamos, que se recogen historias desde las sociedades regionales, de provincias como Quificanchi, la provincia Condorcanqui en Amazonas, los pueblos rurales de Sierra de Piura, los pueblos jóvenes de Hilo, el distrito del Agustino. Entonces es una mirada que recoge también la experiencia de estas sociedades locales, ¿no? Donde los jesuitas hicieron misión, ¿no? Y en ese sentido, para ya terminar mi intervención, creemos que la metodología vale la pena como comentarla y explicarla un poco más en relación a lo que han dicho ambas comentaristas, ¿no? Como ya decíamos, el proyecto se ejecutó en estrecha coordinación entre investigadores y centros sociales. Es un primer elemento que nos parece fundamental destacar, ¿no? Cada institución fue visitada al menos 3 veces en un lapso de 6 a 8 meses, que fueron desde el 2017, cuando esto comenzó, hasta el 2019, en que terminó los trabajos de recopilación de información, ¿no? La primera visita fue de reconocimiento y contextualización, ubicar, conocer en qué espacio estamos moviendo, y tuvo como finalidad presentar los objetivos de ese trabajo a la dirección y a los colaboradores de los centros, incorporar sus comentarios al proyecto, identificar la información disponible en cuanto a documentación de archivo, bibliografía y actores que podrían ser entrevistados, ¿no? La segunda visita más bien estaba centrada en la recopilación de información en función de lo observado y acordado en la visita anterior, fuentes escritas, fotografías, entrevistas. Y finalmente la tercera, que para nosotros fue como que una parte fundamental del trabajo, era una visita de devolución y validación, ¿no? Es decir, sirvió para presentar una primera sistematización de los hallazgos y recoger las observaciones de los observadores del centro social, y fue útil también para plantear recomendaciones y acciones para proteger el patrimonio de estas organizaciones, que es otra etapa que también estaba otro objeto implícito en nuestro trabajo de investigación, ¿no? Cabe agregar además que la periodización de cada capítulo, cada centro social es un capítulo propio, fue aprobada por el Consejo Directivo del Centro Social, y cada capítulo además fue evaluado por 2 lectores asignados por el sector social de la provincia jesuita del Perú, ¿no? Otro punto importante, creo, de la metodología fue el uso del testimonio oral de colaboradores, ex colaboradores, beneficiarios, observadores externos de los centros sociales, ¿no? Es un elemento que nos permitió a nosotros complementar información que no se hallaba, pero que también nos dio esta dimensión de recoger un poco el espíritu que motivaba, ¿no? Esa mirada que no se ve en los documentos, ¿no? ¿Qué era lo que motivaba? Y cuáles eran las tensiones y dificultades que se presentaban en el camino. Y sobre todo reconocer que detrás de estas instituciones había comunidades vivas buscando querer encarnar esta misión
de una fe que promueve justicia, y que a la larga pues, es importante el hecho de rescatar y poner en valor esa memoria institucional y esas memorias particulares, ¿no? Finalmente, la sistematización de las historias de los centros sociales estuvo acompañada del armado de repertorios de fuentes primarias, tanto documentales, fotográficas, orales, que dan cuenta de los procesos estudiados, ¿no? La perspectiva era que dichos materiales alimenten un trabajo de reflexión interna sobre la identidad institucional de los centros sociales. No es simplemente un trabajo académico, sino alimentar esa memoria, así como ponerla en valor y difundir esta memoria institucional y su impacto en el ámbito regional, en el ámbito territorial de acción, ¿no? Es un ejemplo, creo, un ejemplo de las potencialidades de este trabajo de armar estos repertorios de fuentes que están disponibles. Lo que hicimos, por ejemplo, con el archivo fotográfico de Servicios Educativos El Agustino, ¿no? Se construyó una página web, se publicó un cuaderno de trabajo con el lugar de la memoria, que narran gráficamente la historia de estas organizaciones sociales en el distrito del Agustino, ¿no? Esperamos que estos repertorios puedan servir para que más allá de esta historia que condensa el proceso, pues por un lado se animen más investigaciones y por otro lado se usen estos repertorios de fuente para esta apropiación de la memoria, ¿no? Esta dinamización de la memoria que fue un poco el objetivo por el que se nos convocó. Nada, muchas gracias por las palabras generosas de Ana María y de Mimi nuevamente, y nuevamente gracias a todos por estar aquí. Vemos varios rostros y nombres de personas que han participado en el proceso, y eso nos pone muy alegres. De alguna manera esta es la devolución final, ¿no? de todo ese camino que hemos recorrido. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Miguel. Y ahora le damos la palabra a Rolando Iberico. Muy bien, muchas gracias, Rómulo. Me uno al agradecimiento de Juan Miguel, a Ana María, a Mimi y a Juan. Gracias por sus generosas palabras y gracias porque también nos han planteado preguntas, y sobre esta sección es lo que quisiera tratar ahora brevemente. La investigación nos ha planteado nuevas preguntas para futuras investigaciones. Hay una sección del libro en la que el trabajo de recopilación de esta memoria institucional, pero también esta memoria eclesial y esta memoria social, nos han abierto nuevas preguntas que esperamos puedan ser respondidas en futuras investigaciones. Una tiene que ver con la noción de la semántica, las palabras, el cambio en los significados de las palabras en torno al apostolado social, que van mutando desde la segunda mitad del siglo XX y que van a adquirir con el Concilio Vaticano II una vitalidad tremenda, y que se percibe en las fuentes, en las entrevistas, en la recopilación de la memoria oral, y que vale la pena explorar como un camino de investigación para dar cuenta también de cómo el lenguaje es una dimensión, lo planteaba Juan, ¿no? Al inicio, al hablar de la metodología de la teología latinoamericana. Bueno, el lenguaje también forma parte de estos conflictos y estas disputas de la acción social, que van siendo reflejadas en la apropiación de nuevos significados para las palabras, como apostolado social, como inserción, como educación popular, y que creo que merecen ser investigadas en futuras investigaciones. Y dado que tuvimos un trabajo interesante de recopilación de memorias subjetivas, de entrevistas con jesuitas y laicos colaboradores de la misión en estos centros sociales, es también valioso preguntarnos sobre un concepto que nace en la teología, en los estudios de teología sistemática, que se denomina recepción vivida, es decir, cómo estos espacios de transformación institucional afectan las subjetividades, los compromisos de estos sujetos, de estos colaboradores laicas y laicos de los jesuitas, y cómo esas transformaciones subjetivas tienen un impacto también social. Entonces, ahí también hay toda una dimensión, un repertorio de fuentes que hemos logrado recopilar, y que esperamos pronto también se pueda poner al servicio de otros investigadores.
Mimikuk planteaba la importancia de la investigación. Los centros sociales fueron en su momento, si nos ponemos a pensar en el CIPCA, por ejemplo, lugares de generación de conocimientos, de investigaciones locales sobre la realidad local, y ahí también hay todo este intercambio, esa transferencia y generación de conocimientos que formaron parte de una comprensión del catolicismo y de la misión que nace en el postconcilio, ¿no? El interés por comprender la realidad como un primer paso para poder insertarse y dar cuenta de una manera nueva de ser iglesia. Allí se dieron procesos de transferencias, procesos de generación de conocimientos desde una perspectiva local, y que de una manera novedosa introdujeron la posibilidad de que desde las periferias del país, ¿no?, se generara conocimiento local, valioso, importante, que diera cuenta de la pluralidad del país en un contexto de emergencia de los sectores populares en el Perú en la década de los 60 y 70. Y esto conduce a los siguientes temas que me parecen también muy importantes, que encontramos es el impacto público de los centros sociales, ¿no? La construcción de estos liderazgos sociales y políticos. Algunos de los colaboradores laicos llegaron a ocupar cargos públicos, y lo siguen haciendo. Es decir, hay todo un impacto concreto en estas sociedades locales, regionales. Hay un diálogo con la cultura de izquierdas, por ejemplo, en la década de los 70s y 80s, propio del contexto eclesial, del contexto social, y que ha ido mutando hacia un diálogo más bien con la cultura de la sociedad civil, la cultura de la democracia, la cultura ciudadana, y que ha dado cuenta de cómo estos diálogos con estas diversas formas políticas, sociales, requieren ser estudiadas como formas de impacto en la sociedad local, en la sociedad regional, por parte de los centros sociales, de los jesuitas y de sus colaboradores. Dos puntos finales que tienen que ver ya con la misma Compañía de Jesús. Primero es, la investigación nos abrió la pregunta sobre la relación entre espiritualidad y compromiso con la acción social. Hoy hay nuevos estudios desde la teología social, la teología moral, sobre cómo la espiritualidad tiene una dimensión de subjetividad que está profundamente relacionada con el involucramiento y con la contemplación de una realidad, o con la contemplación de la realidad y la necesidad de transformarla. Entonces ahí hay una pregunta que vale la pena hacerse entre espiritualidad y compromiso con la acción social. Y finalmente también ver este proceso de transformación de los centros sociales como una refundación, como nos decía el padre Chamberlain en una entrevista. Ellos sentían que estaban refundando la compañía en el postconcilio, ¿no? Es decir, hay algo nuevo que emerge en el postconcilio, y eso que se va a expresar en este apostolado social merece ser investigado también en otras dimensiones de la vida institucional de la Compañía de Jesús y en sus consecuencias sobre su acción pastoral en el Perú. Quiero finalmente dar cuenta de que el libro ha buscado, y creo que ha logrado por los comentarios que hemos recibido, recoger la memoria y el trabajo de los jesuitas, de sus colaboradores, una memoria que pertenece a los jesuitas, a sus colaboradores también, pero también es una memoria, como ya se decía, de la iglesia, es una memoria local, regional, es una memoria que recoge también las intuiciones de las periferias desde las que fueron emergiendo, y que como libro busca también que sea una iniciativa para discutir, para recoger, ¿no? Ana María generosamente lo propone como modelo, y le agradezco mucho, pero también buscamos que el libro sea o dé paso a una discusión sobre la necesidad de recuperar la memoria de la Iglesia, no solo desde su perspectiva institucional, sino también desde sus actores y desde el impacto concreto que ha tenido el trabajo de la Iglesia en los diversos espacios periféricos del país, y cómo ese impacto, en el caso de los centros sociales, ha dado frutos bastante interesantes en la transformación y en el desarrollo de la vida de muchas personas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rolando, por tus palabras, y como autor también del libro. Y bueno, ahora tenemos un cuarto de hora un poco para recibir algunas expresiones sobre
lo que les ha parecido, las inquietudes que tienen sobre el libro, ¿no? Todo, cualquiera de los presentes, también si alguno de los centros quiere, el representante de los centros quiere hacer algún comentario, tienen la palabra. Entonces pueden alzar la mano o simplemente abrir su micrófono para intervenir. Carlos Miguel Silva. Sí, bueno, gracias, ponía ahí en el chat a Rómulo, a Juan, a Ana y Mimi por sus comentarios, a Juan Miguel y a Rolando, que han sido los que han estado detrás de toda esta investigación, que recoge una experiencia de 50 años en donde ha sido fundamental el trabajo de jesuitas y laicos, laicas, colaboradores de los centros sociales. Pero de manera especial, aunque no estén aquí presentes, quiero dar gracias a Dios, quiero dar gracias a esta comunidad de intelectuales, de esta comunidad de personas vinculadas o motivadas por la labor social, que han hecho posible el caminar de los centros sociales a lo largo de 50 años, ¿no? Pero creo que más aún, fundamentalmente, los hombres y mujeres del bosque de Condorcanqui, de los cerros de Quispicanchi, de los cerros urbanos marginales del Agustino, de la Pampa Alta de Seopilo, de todas esas personas que han hecho los procesos y que nos han enseñado a mirar el mundo de otra manera. Y así como varios de ustedes, y de manera especial Rolando y Juan Miguel, han señalado que esta investigación dé pie a otras investigaciones, de lo cual estoy completamente de acuerdo. También creo que este trabajo muestra el fruto de 50 años, pero todo fruto tiene adentro su semilla. Creo ahí también están las semillas, no solo para otras investigaciones, sino también para que los centros sociales hagan su ayornamiento y vean qué contextos sociales son los de hoy, de un país, en este caso Perú, fragmentado, de un país de enormes desigualdades, de un país de una segunda o tercera reforma agraria, de un país en el cual las heridas están muy abiertas, que la pandemia ha mostrado. Entonces, que este fruto ponga en el suelo su nueva semilla para otros 50 años más. Gracias especialmente a Juan Miguel y a Rolando. Muchas gracias, Carlos. ¿Alguna otra u otro que quisiera tener una intervención? Daniel Alberto y Rosa Prieto. Daniel Alberto. Muy buenas noches con todos y con todas. Mi nombre es Daniel Silva Rijalva. Soy trabajador, colaborador de CIPCA, del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado, específicamente del área de microfinanzas, que trabajamos con mujeres rurales. Primero agradecer la exposición y creo que es importante porque si bien es cierto, yo tengo 4 años en la institución, en CIPCA, hay toda una historia atrás que es interesante para los jóvenes como nosotros conocer, porque más que ser un simple trabajador te genera como que una marca, un objetivo, el objetivo de por qué estás en la institución, la labor social que uno puede sentir, ¿no? Y a veces desconocemos. Espacios como este nos permiten o me han permitido conocer todo el trabajo de personas, el esfuerzo de personas que se han hecho
también con los homólogos con los que intercambiamos algunas experiencias, y creo que es importante que estos mecanismos de transmisión de los conocimientos de las personas que ya han realizado toda esta labor ardua pueda transmitirse hacia los más jóvenes, para que podamos identificarnos, no solamente como un simple trabajador, sino como que una marca institucional, y podamos llevar pues con mucho ahínco y mucho orgullo el logo de estos centros sociales. Por eso, muchas gracias. Todo. Muy bien, pedimos a las siguientes y siguientes que intervengan, por favor, que abran su pantalla para poder verlos también. Rosa Prieto. Hola Rómulo, me dice que no puedo iniciar video porque el hospedador lo detuvo. El hospedador, por favor, a ver si permite que se abran las pantallas. Bueno, Bueno, puedes empezar. Sí, puedes empezar. Agradecer por la publicación del libro, de este esfuerzo que llevó un buen tiempo, ¿no? De esta interrelación también con los compañeros de la universidad, sus visitas aquí a Piura en este caso, que también, digamos, permitieron este intercambio más allá solo de los archivos fotográficos, sino de las conversaciones, de las reuniones con trabajadores y ex trabajadores en este caso del CIPCA, ¿no? Creo que el documento, el libro nos va a permitir, como ya lo dicen los comentarios, ¿no? Un recorrido por la historia de los centros, para, como dice Juan Miguel, profundizar en la identidad de nuestras instituciones, para también, como lo señala, dinamizar la memoria de lo que hemos sido como institución, como una institución viva en estos últimos años desde su fundación. Y creo que también nos ayuda, como lo señala Mimi, a contraponer lo que nos une entre centros. Me parece interesante esos hilos, esos puntos comunes que nos unen como centros sociales de la compañía. Creo que es muy bueno también para avanzar en esta identidad como centros sociales de la compañía, y no solo como identificados cada uno con su centro, sino más allá como esta red que pretende ser el CEPSI, ¿no? Eso también me parece necesario reflexionarlo. Y seguramente a todos se nos ha abierto pues el apetito de tener ya el documento, de leerlo y eventualmente pues reflexionarlo al interior de los centros, ¿no? Reiterados agradecimientos a la universidad, al CEPSI por esta posibilidad, y felicitar la presentación de los compañeros que han tenido a cargo la edición y la publicación de este libro, y a quienes han hecho los comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa. Que todavía tenemos tiempo para algunas intervenciones más. Y bueno, el libro está ahí en el chat, lo pueden descargar. ¿Alguna más o alguno más se anima? Bueno, si no, pues agradecemos la participación de todos y todos. Voy a pasarle la palabra a Carlos Silva, delegado social, para que pueda hacer unas palabras de cierre. Carlos Silva. Sí, bueno, las palabras de cierre ya las hice. Era eso, ¿no? Agradecer. Y como señalaba al final, ¿no? Acá en el libro recoge el fruto de 50 años de experiencia, pero al mismo tiempo es una semilla, ¿no? Una semilla para pensar, con este aporte desde el libro, a pensar el sector social hoy en día. Una de las cosas que se ha señalado en varias de las intervenciones es que
Los centros sociales no han venido con proyectos inventados de una cabeza de afuera, sino que han surgido como respuesta a los contextos y a las realidades. Llámese la reforma agraria de los años 70, Medellín, el Concilio Vaticano II. Bueno, hoy en día el Perú tiene unos nuevos retos, como señalaba, tiene, no sé, pues una segunda, tercera reforma agraria, un gran problema de desigualdad, de institucionalidad, de gobernabilidad, todo el tema ecológico que se va volviendo un reto gigante para el país por las repercusiones que puede tener en un Perú que por su geografía puede ser muy afectado. Entonces, desde allí, cómo poder responder los centros sociales teniendo en cuenta el acompañamiento que ha señalado Mimi, el discernimiento y el magis que son propios de la identidad ignaciana. No olvidemos que la marca de estos centros sociales es que son centros de la Compañía de Jesús. Y como tal, su promoción su misión va unida a la promoción de la fe y de la justicia que esta misma fe exige. No está desconectado de esta fe, de este compromiso, que es un compromiso de procesos y de procesos esperanzadores, como hacía referencia Mimi a ese mensaje del Papa Francisco. Entonces, que este sea el inicio, como dijo Ana también, ¿no? No hay muchas investigaciones de este tipo, pues, que sea motivación para tener más investigaciones de este tipo que aporten realmente a la sociedad y permitan construir un Perú, una América Latina, un mundo más, con mayores posibilidades. Gracias a los ponentes, gracias a los autores, gracias a Juan, al archivo de la provincia, y a Rómulo y a todo el sector social que hace posible esta publicación que recoge esta historia escrita con rostros, con sudores, con lágrimas, con sueños y esperanzas. Gracias. Bueno, muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta presentación. Como se ha compartido en el chat, pueden descargar el libro a través del repositorio de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias a todos y a todas. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias.